Bueno, buenas tardes. Espero no estar fastidiando su domingo. Creo que todos estamos en casa, si no estaríamos incumpliendo las normas. Mi nombre es Javier Murillo. Como escuché un comentario con el micro abierto hace un rato, sí, tengo cara de chibolo porque soy chibolo. No tanto, pero sí. Eh, este año gané el concurso para ser profesor por locación de servicios en San Marcos, en su facultad, y específicamente para la plaza del curso Derecho de la Propiedad Intelectual y Autoral, que es un curso que, como lo señalé en la entrevista, debería llamarse solamente Derechos de Autor, pero el nombre que tiene la facultad es ese, ¿no? Bueno, lo que nos convoca el día de hoy es simplemente una introducción pequeña a cómo vamos a llevar el curso, porque yo no tengo certeza todavía si todos los que están presentes, todos los que están en el grupo, son los matriculados o no. Hasta donde tuve conocimiento, sé que todavía falta algunos temas de matrícula, están arreglándose algunos temas de matrícula en la universidad y bueno, estoy a la espera también de que me den una lista confirmada de matriculados y en todo caso la invitación se ha hecho a todos los que están presentes en el grupo de Facebook porque de repente se animan a matricularse a última hora o no tenían idea de qué trataba la propiedad intelectual y ahora lo van a saber, o simplemente, bueno, para compartir un poco de conocimientos respecto al área, ¿no? A ver, voy a compartirles un PowerPoint que he preparado para esta ocasión. A ver, el curso, como les estaba señalando, es el Derecho de la Propiedad Intelectual y Autoral. Esta es no vamos a decir que es una clase, es una introducción al curso. Vamos a mostrar algunas pautas que tiene el curso que vamos a tener durante este año y al parecer un poquito más del año siguiente, porque por la cantidad de semanas que se tienen que hacer y por el retraso que ha habido en abril, es probable que nos vayamos un poquito hasta enero. El cronograma todavía está en stand-by, no lo vamos a ver ni siquiera en las diapositivas, pero está todo en programación, como les dije, pero no quería dejar de comunicarme con ustedes de todas maneras y ponerles en conocimiento de que estamos trabajando para desarrollar la cátedra de una manera correcta, ¿no? Entonces, sí, estas diapositivas van a estar colgadas en el Classroom, ¿no? Donde tendrán acceso luego, pero no es que haya contenido en estas diapositivas y el contenido es el del sílabo. Va a estar compartido el sílabo también ya sea en el grupo de Facebook o en el Classroom, de todas formas, ¿no? Pero una vez que tengamos el sílabo consolidado, como les dije, estoy a la espera de que la facultad me confirme y también estoy reprogramando todo para que calce las semanas que tenemos en este año y no sé hasta cuándo se extenderá también posteriormente, porque se supone que el inicio de clases es desde la segunda semana de mayo, me parece, y bueno, tenemos que recalcular el cronograma, ¿no? Bueno, lo primero para explicarles que esto de propiedad intelectual y autoral está mal, debería ser derechos de autor, porque tienen, según tengo entendido, un curso de derechos de marca y patentes, que es otro curso, ¿no? En el cual se ven el tema del derecho de signos distintivos y el derecho de la innovación, que trata de las patentes, los diseños industriales. Por otro lado, lo que es los signos distintivos, tenemos las marcas comerciales, las denominaciones de origen y otras creaciones en general, porque esta palabra propiedad intelectual en realidad engloba en Latinoamérica y en el resto del mundo, salvo en España, ojo, el concepto de tanto derechos de autor como derecho de los signos distintivos y adicionalmente también el derecho de la innovación. En este caso, España es un país que tiene una nomenclatura distinta y propiedad intelectual en España significa solamente los derechos de autor, ¿no? Sí, me parece que sí se va a dictar marcas y patentes este año. Hay un grupo de Facebook, no lo sé, porque no soy el profesor de ese curso, lamentablemente. A mí me encantan también esos temas, pero de que se está dictando el curso y ya tiene un profesor con plaza, lo sé que sí. Sería cuestión de que lo averigüen con sus bases, ¿no? Como le dicen ahí en San Marcos.
En este caso, el tema que vamos a introducir tiene una curiosidad, ¿no? Una casualidad que se ha dado el día de hoy. Yo no lo he hecho a propósito, les soy totalmente sincero, pero el día de hoy es el Día de la Propiedad Intelectual en general, ¿no? El 26 de abril de cada año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual eh, celebra el Día de la Propiedad Intelectual, que es un día en el cual se hacen distintos eventos a nivel mundial y hablan de propiedad intelectual, ¿no? Hablan de las patentes, de las marcas, de los derechos de autor, las obras. Y es muy interesante porque esto por primera vez se va a difundir de forma virtual, porque siempre ha sido, los eventos siempre han sido eventos en España que se hacen con los profesores de allá, eventos en Turquía, eventos en Brasil, en Japón, ¿no? Que se reúnen y presencialmente hacen sus propias charlas. Este año, el Día de la Propiedad Intelectual nos ha cogido con una pandemia en donde casi en todos los países estamos aislados, y estoy seguro que si ustedes entran a la web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual van a encontrar diversos webinars, diversas conferencias, seminarios, charlas virtuales que finalmente han sido grabadas y colgadas, y pueden acceder tranquilamente a los distintos eventos que ha preparado cada país y cada Indecopi, porque aquí en Perú la institución que ve el tema de derechos de autor es el Indecopi. Cada Indecopi de España, de Australia, de Canadá, genera sus eventos y los han hecho virtuales esta vez, ¿no? Entonces, primero quería empezar con esa casualidad que se dio hoy día. Luego, para presentarles el equipo de trabajo, ¿no? Yo soy el profesor a cargo del curso. Mi asistente es Enzo Segovia, que lo tienen ahí en el PowerPoint. Está conectado también apoyándonos ahora. Helen y Elian son las jefes de práctica que nos van a ayudar con el tema de las evaluaciones, la preparación de casos, la búsqueda de bibliografía, para recopilar PDFs, porque la mayoría de bibliografía que vamos a utilizar en este curso, por decir la mayoría, no, casi el total, va a ser virtual, porque yo entiendo que su biblioteca va a estar cerrada, el acceso al campus va a estar restringido y es casi imposible tener a la mano los libros físicos, lo cual se recomienda, pero finalmente este año no va a poder ser así, ¿no? Va a tener que ser de una manera distinta y estamos trabajando en ello para que tengan ustedes el material de trabajo para desarrollar el curso. Estoy también recopilando los libros que yo tengo físicos aquí en casa y en la oficina, que queda felizmente a una cuadra. Yo en mi bolsa de mercado no voy a comprar carne, papa, pan, también lo hago, pero estoy cargando libros para traer aquí, escanearlos y poder subirlos al campus virtual, al campus virtual del Classroom que vamos a utilizar para que ustedes tengan las lecturas a la mano, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo que estamos haciendo. Después vamos a dar ya los correos electrónicos de todo el equipo para que puedan ustedes también tenerlos a la mano para hacer cualquier consulta. Y nada, estamos a su disposición y ahorita estamos trabajando precisamente en el curso del año 2020. Para que sepan, este es el contenido de lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Empezamos viendo esto también, ojo, está en revisión, porque finalmente podemos desdoblar temas, variar temas, cortar temas, por el tema de la restricción de las clases. No estoy seguro todavía si es que la universidad, por orden del rectorado y la misma facultad, vaya a cortar las semanas y de repente dar más horas, o de repente vamos a tener que eliminar algunos temas muy especializados, no estoy seguro aún, pero estos serían más o menos los contenidos que vamos a ver. Empezamos viendo la introducción, la historia, el marco normativo y la ubicación del derecho de autor en esta rama de la propiedad intelectual, ¿no? Las diferencias que existen, la protección internacional de los derechos de autor, los tratados que hay respecto a la materia, la vinculación del derecho de autor con otras ramas, también con la libre competencia, con la competencia desleal, que son otras áreas que tienen otros cursos que llevar, ¿no? Pero siempre hay que vincular el derecho de autor porque está muy conectado con otras áreas y vamos a verlo también, ¿no? Siguiente, también vamos a ver los aspectos iniciales de la protección del régimen de derecho de autor,
el criterio de selección de qué cosa se protege y qué cosa no, de acuerdo a qué es lo que ha dicho la norma, el INDECOPI en su jurisprudencia, las exclusiones, lo que no se protege para nada, y también las distintas modalidades de obras protegidas, ¿no? Las obras teatrales, las obras de audio, los videojuegos, los libros, los artículos, la clase que estoy grabando, los apuntes que tienen ustedes, todo vamos a verlo ahí en las distintas modalidades. Ese es un capítulo más fáctico que vamos a ver, vamos a tratar, y ahí me gustaría también mucho su participación, en el sentido de que me digan qué creen que no se puede proteger, qué creen que se puede proteger, y los diversos temas que vamos a ver, ¿no? Ahora va a hablar, no sé si Elian o Helen, ¿quién me puede hacer la posta con el capítulo 3 y el 4? Yo, si quieres. Ya, dale, Enzo. Sí, ¿qué tal, chicos? Bueno, el tercer capítulo va a ser sobre los aspectos subjetivos de la protección por el régimen de derechos de autor, los derechos morales. Ahí se van a tocar los temas de los sujetos que están involucrados en todo esto que tiene que ver con los derechos de autor. También se va a ver el tema de los derechos morales del autor, ¿no? El derecho, por ejemplo, a aparecer con un nombre, a ser anónimo, por ejemplo, o a que no se publique una obra, ¿no? Cosas que atañen más a la dignidad como autor, ¿no? El cuarto es en relación al funcionamiento objetivo del derecho de autor y la duración de los derechos patrimoniales, ¿no? Evidentemente se va a ver el tema de los derechos patrimoniales, que entendemos por cuál es la naturaleza de estos derechos, ¿no? En relación a, no sé, los derechos que tiene el autor para poder cobrar algún tipo de regalía por la cesión o explotación de estos derechos. Y también saber cuánto dura esta exclusividad que tiene el autor, ¿no? Este tema también es bastante debatible en doctrina, ya que algunos sostienen que esta duración podría ser excesiva, ¿no? Al menos en nuestro país. Bueno, en el quinto tenemos los límites y excepciones dentro del régimen de derecho de autor, los límites y excepciones a los derechos patrimoniales de autor, ¿no? Por ejemplo, ahí también se van a ver el tema eh, de las parodias o de los usos que están justificados. Por ejemplo, en una clase el profesor puede utilizar una cita, esa cita es completamente legítima de hacer sin necesidad de pedirle autorización al autor, y así una serie de excepciones que la ley prevé para que, bueno, no se monopolice tanto estos derechos y termine afectando a la sociedad en general, ¿no? Creo que el sexto, Javier, lo va a ver, ¿no? Lo va a mencionar Sí, Helen. Helen, ¿estás ahí? Y sí, hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Helen. Como dijo el profesor, ya en la sección 6 podemos ver las reglas especiales sobre algunas de las obras protegidas por el régimen del derecho de autor. En este caso vamos a ver el régimen especial de las obras musicales, el régimen especial de las obras de artes plásticas, el régimen especial de las obras audiovisuales, ahora que está de moda utilizar incluso algunas obras musicales en estas aplicaciones como es el TikTok, que ya creo que muchos lo han utilizado. Bueno, siguiendo el cronograma, vamos a ver las reglas especiales sobre algunas de las obras protegidas por el derecho de autor, el parte 2, que también vamos a ver las obras periodísticas o las obras arquitectónicas y también de software o programas de ordenador. Sí, ahora sigue Elian. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? Soy Enian Zambrano. Bueno, para continuar con el cronograma, en la semana 8 vamos a tener el régimen de derechos conexos y gestión colectiva de los derechos. Los derechos conexos no son derechos de actor tal cuales, pero tienen muchas similitudes que se le pueden aplicar, por ejemplo, a artistas. Cuando ustedes toman una foto simple con su celular, no va a ser una obra protegida tal cual, pero sí tiene por ahí algunos derechos que vamos a ir tocando. Y la gestión colectiva, que son estos órganos que pueden gestionar los derechos de los autores, si es que ustedes no quieren hacerlo, se va a explicar con mayor detalle en su semana. Tal vez han escuchado de Updike, por ejemplo. Updike es una gestión colectiva muy famosa en nuestro país. Y bueno, el último punto son las críticas, vías de tutela y retos del derecho de autor. Como todo en el derecho, nada está fuera de críticas. Hay críticas del derecho de autor, hay contracríticas. Ahí hay un debate muy interesante que vamos a tocar. Los retos del derecho de autor en Internet, en esta sociedad de la información, que todo es tan veloz, la información se difunde con tanta velocidad, tanta rapidez. Hay desafíos, claramente. Y bueno, todas las vías de tutela que podemos encontrar. Sí,
Y bueno, ese es el contenido que tenemos por ahora previsto. Puede variar un poco, pero en general la estructura va a ser esta, ¿no? Eh, bueno, pasemos a los temas ya también logísticos del curso. La forma de calificación es, creo, sencilla. Va a consistir primero en controles o prácticas, un 30%. Los controles o prácticas tenemos que verlo porque también implica que vamos a tener que adecuar la evaluación al tema virtual. No es lo mismo dar un control de lectura presencial que un control de lectura virtual, porque, vamos, yo sé que el WhatsApp es materia de comunicación y si tienen la pregunta A, todos pueden comunicarse lindamente por el WhatsApp y decirse, claro, la opción correcta es la C, la D. Entonces hay que ver una forma de variar la evaluación, ¿no? Esto es un tema que le corresponde, claro, al equipo y lo estamos analizando y viendo para darles una buena opción, porque también la evaluación no es algo que va a determinar pues si ustedes saben o no saben el tema, es algo que simplemente evalúa cómo están atendiendo al curso, porque uno que le puede ir un poco mal al principio en controles o prácticas, da un excelente examen final al final del curso y puede salir muy bien, ¿no? O un excelente examen parcial. El otro rubro es el examen parcial, 30%, es cancelatorio, es decir, todo lo que se ve en el año hasta el examen parcial se evalúa ahí y en el examen final se evalúa solamente lo que restó, ¿no? Pero como van a ver también y como probablemente van a ser casos prácticos y demás, siempre vamos a retroceder a los conceptos iniciales que se vieron en el examen parcial, que ya los tienen que tener interiorizados, pero las preguntas se van a centrar más en la segunda parte, ¿no? Y el final es el promedio que van a tener de este ponderado, ¿no? A ver, seguimos. Los medios virtuales para la clase, por ahora también, porque vamos, yo estoy siguiendo poco a poco las indicaciones de la universidad. La plataforma de contenido que se va a utilizar es Google Classroom, ya la estamos preparando, ya le estamos introduciendo contenido. En cambio, las plataformas para las charlas y conferencias van a ser el Meet o el Zoom. Ahí sí voy a tratar de adecuarme a lo que diga la facultad y la universidad, pero yo sinceramente veo que el Zoom es un poquito más amigable que el Meet en temas de clases, ¿no? Además que el Zoom ya es un poquito más dinámico, te graba la clase y automáticamente tienes el video, lo puedo postear. En cambio, en el Meet eso todavía creo que tiene limitaciones y sobre todo también que todavía no nos dan el correo institucional a los profesores contratados con locación de servicio. Por ejemplo, yo no tengo correo institucional de San Marcos y no tengo acceso al Meet con apertura de la cantidad de usuarios, etcétera, ¿no? Tiene una serie de limitaciones que estamos viendo cómo hacerlas, pero si no, tenemos igual el Zoom, que sí tiene un poquito más de libertad en eso, ¿no? Bueno, y empecemos a hablar de algunos temas que se van a observar en el curso, ¿no? Y que finalmente vamos a tener, de los cuales reflexionar, ¿no? Y es un poquito la idea de esta introducción. No es tanto darles respuestas, sino más que todo plantearles preguntas y crearles dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que ha surgido a raíz de esta pandemia. Yo sé que están cansados de escuchar el contrato de arrendamiento por el coronavirus, la suspensión perfecta de labores por el coronavirus. Todo va a pasar y finalmente va a quedar pues como un recuerdo, pero también hay algunas cositas que tenemos que tocarlas, ¿no? En este caso, ¿se detiene la actividad del Indecopi sobre los derechos de autor en la cuarentena por el COVID? La respuesta, vamos a verla en el curso. Lo que yo les digo es simplemente que existe una plataforma para solicitar virtualmente las obras, pero hay casos también en los cuales se enfrenta, por ejemplo, en los casos de plagio, cuando se enfrenta un titular contra el que está utilizando la obra o el que dice ser autor de la obra y chocan las posiciones, vamos a ver que algunos servicios han sido reactivados por el Indecopi y otros no. ¿Qué tan necesario es registrar una obra y qué implicancias tiene, ¿no? Hay una tasa que pagar, pero como vamos a ver, y esto sí se los puedo adelantar, las obras no necesitan registro. Las obras se protegen desde el momento en que se crean. Entonces,
ahí está el tema, ¿no? El Indecopi ha habilitado su servicio de registro para realizarlo virtualmente y es muy ameno, se ingresa, bueno, se ingresa un usuario, una clave, y uno puede registrar un libro, registrar un software, si ha generado un software, puede registrar un dibujo, una caricatura, un cómic, ¿no? Si tiene, no sé, pues, por ejemplo, una de las charlas que ha sacado el Indecopi gratuitas hace poco es justamente por el Día de la Propiedad Intelectual, las obras audiovisuales en forma de cortometraje durante la pandemia. Los directores, los actores han empezado a grabar con su celular obras, efectivamente, ¿no? Y han empezado a generar cortos pequeñitos y los están registrando y es una obra protegida durante la cuarentena, ¿no? O sea, esos sistemas del Indecopi no se detienen, ¿no? Los engranajes del Indecopi no se detienen en algunos servicios, otros no, como vamos a ver dentro del curso. Este es otro tema, ¿no? Todos, estoy seguro de que han escuchado y han visto el video que les he puesto, ¿no? En el Facebook. Una anécdota muy graciosa es que cuando yo lo coloqué, inmediatamente Facebook me dijo, estamos restringiendo el audio de tu video. Yo dije, oye, ¿qué pasó? Hace tiempo no colgaba un video en Facebook. Y me salió este aviso que vemos ahí en la pantalla, ¿no? Que dice, puedes publicar el video con sonido únicamente si tienes permiso para hacerlo. Lo que sucede es que la canción que se utiliza es la canción de John Williams para la película Star Wars. Bueno, la saga de Star Wars, porque se utiliza siempre en cada película. Y automáticamente los algoritmos de Facebook notaron que la canción estaba colocada. Entonces, lo que se preguntaban es, lo que se preguntan ellos y automáticamente para, bueno, como dice y me dijo Enzo, se lavan las manos los de Facebook señalando que, ojo, yo me desentiendo. Si estás cometiendo tú como usuario una infracción a los derechos de autor, entonces deja claro a través de una declaración jurada, ¿no? Que es lo que te hacen aprobar cuando tú pones restaurar audio, de que o tienes los permisos para utilizar la canción o puedes hacerlo porque no es el eje central del video, estás haciendo un comentario de la canción o si el video es una parodia. En otras palabras, es lo que vamos a ver en el curso como uso no principal de la obra, un uso justo en el sistema norteamericano de derechos de autor. Si haces un comentario sobre la canción es cuando tú estás haciendo uso de una obra musical como cita, o finalmente, si el video es una parodia, la parodia está permitida. Hace poco ha salido pues una controversia en Facebook también, no sé si lo han visto, de una caricatura de Carlín, ¿no? Carlín utilizando al expresidente Alan García, ¿no? Entonces, a veces Carlín utiliza obras en sus caricaturas y las parodia. No sé si recuerdan, había una caricatura en donde salía el exorcista, la figura del exorcista, y no me acuerdo si era Marta Chávez o si era Keiko Fujimori, que salía con la cabeza girada, ¿no? Esa es una parodia del cuadro del exorcista, ¿no? Y claro, Carlín lo puede utilizar porque es una parodia que está permitida en el ordenamiento, ¿no? Entonces, como anécdota, les digo que eso es lo que hemos visto el día de ayer cuando subí esta introducción la promoción a la introducción al curso, ¿no? Entonces, otro tema también que vamos a ver y que es importante y es un poco más serio es a quién le pertenecen las clases virtuales, a la universidad o al profesor. El día de ayer recibí una consulta profesional de una directora de colegio que me indicaba, ¿no? Profesor, ¿cómo puedo yo hacer para proteger el contenido que yo voy a crear? Era una directora de colegio, o sea, eran las clases que van a ver los alumnos de primaria, secundaria. Claro, la directora estaba preocupadísima porque ¿cómo hago yo para proteger eso y que no me lo roben? Que otro colegio no venga y me lo quite y que lo utilice también. Lo primero que se me vino a la mente es, bueno, yo trataría de compartir el conocimiento, pero también de ahí vi y dije, oye, ojo, son competidores y tienen su propio know-how, es decir, su propio conocimiento. Y esto es realizado por sus profesores, entonces es legítimo querer proteger el contenido. En este caso, el derecho de autor está ahí, es una creación, ¿y a quién le pertenecería? ¿A la universidad o al profesor?
¿no? Es una duda que tenía también la directora. Como vamos a ver en el curso, hay una solución para esto en la ley, ¿no? Y la ley también te deriva al contrato específico y te obliga a generar adendas a los contratos laborales de los profesores. Porque normalmente lo que sucedía en un contexto no pandémico, no de aislamiento, en donde funcionaba todo lo presencial, era que las clases uno las da oralmente, no utiliza normalmente PowerPoints en colegio, y se utilizan los libros de texto, ¿no? Y los derechos de autor están en el libro de texto. Pero cuando los profesores se ven obligados a generar las clases y colgarlas en una plataforma, obviamente que se generan nuevos derechos de autor y se generan nuevas relaciones, ¿no? Para ir adelantándole, esto es lo que se ubica cuando un empleador y un empleado en términos laborales tienen un conflicto de derechos de autor, porque el empleado tiene que hacer las clases para para hacer la prestación, cumplir con la prestación de ese contrato. Ahora, el tema es, ¿y los derechos de autor? Eso es uno de los temas que vamos a ver durante el curso, y no solamente esto, que es un ejemplo, sino, por ejemplo, el trabajador de la Superintendencia de Banca y Seguros que genera reportes, elabora escritos, ¿no? Esos escritos le pertenecen a él o a la superintendencia, por ejemplo, ¿no? O, no sé, los ingenieros, los arquitectos. Cuando un arquitecto es contratado, esto ya no es una relación laboral propiamente dicha, sino se le contrata para que realice un diseño de un proyecto. Si un arquitecto genera esto para una empresa o para una entidad, o finalmente también para una persona natural que quiere renovar su casa, eso hace que la obra arquitectónica que existe, en diseños expresada, le pertenezca a quien lo contrata o le pertenece al arquitecto, ¿no? Las fórmulas matemáticas de los profesores de matemática, ¿le pertenecen al profesor? ¿Le pertenecen al colegio o no se protegen? Ahí voy dándoles temas que vamos a dilucidar en el curso, ¿no? Este es otro tema bastante conocido. No sé si han escuchado la historia del selfie del mono. Él es John Slater, que deja su cámara en la selva, programada y todo, y este mono, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero ya lo han bautizado, agarra la cámara y se toma varias fotografías a modo selfie, ¿no? Él cuelga las fotografías en su página y Wikipedia agarra las fotografías y las cuelga en una página de Wikipedia. El tema es que él reclama, oye, esas son fotografías mías, y Wikipedia le responde, no, esto no es fotografía tuya porque tú no has tomado la foto la ha tomado el mono. Y si el mono toma la foto, entonces no tiene derechos de autor y yo puedo utilizarlas. En este conflicto entre el fotógrafo y Wikipedia se metió la SPDA, me parece, que es una entidad norteamericana en protección del medio ambiente, de las cosas naturales, luchadores contra el maltrato animal, etcétera, y defienden la postura de que el mono tenía derechos de autor. Esto genera un gran revuelo. La Oficina de Derechos de Autor norteamericana hace una aclaración total que incluye no solamente animales, sino también robots y también seres de otra naturaleza, porque hay otro caso en donde en Alemania una señora dijo que había escrito un libro, intentó registrarlo, pero en la solicitud de registro puso que el autor era Dios. Entonces, cuando el registrador alemán de obras vio y dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? La señora se le pidieron las explicaciones y ella dijo, lo que pasa es que Dios me ha utilizado para escribir esto, pero esto lo ha escrito Dios. Entonces, a raíz de este caso del mono y a raíz del caso la oficina de Estados Unidos hizo una adenda a sus típicas directivas y señaló algo que vamos a ver pues en el curso, que es existen ciertas personas, entes, animales, etcétera, que pueden o no pueden tener derechos de autor, en qué supuestos no, y nada,
eso también tiene que ver con el derecho de personas, ¿no? Los que ustedes ya están en 5º año, me parece, de la facultad, ya han llevado el curso de personas naturales y saben cómo califica un animal, ¿no? No califica como sujeto de derecho, sí. Entonces, eso se puso en duda, ¿no? Si se acuerdan, estamos desempolvando los conocimientos de esas clases antiguas que han llevado, y para mí más antiguas todavía. Y claro, la discusión es un poquito más allá, va un poquito más allá, ¿no? El animal debe tener derechos de autor, no debe tener derechos totales, derechos naturales, etc. Y finalmente, mencionar también que esto de los animales está bien fuerte, porque incluso en Buenos Aires me parece que se ha declarado fundado un habeas corpus a favor de un chimpancé también, en un zoológico, ¿no? Entonces el debate está ahí y alcanza, como podemos ver, a los derechos de autor. Otro tema importante y ya también de vanguardia es si se puede revivir con inteligencia artificial e impresión 3D a un pintor muerto. Este cuadro que están viendo ahí en la diapositiva es un cuadro pintado pintado entre comillas por Rembrandt. ¿Por qué digo entre comillas? Porque este cuadro es del año 2017, me parece, 2018, y Rembrandt ha muerto hace más de 100 años. ¿Cuál es el truco? Lo que sucede es que un equipo multidisciplinario de varias empresas de software y algunos curadores de colecciones de Rembrandt agarraron, escanearon estos cuadros en 3D, incluso la textura del cuadro propio, en unos discos muy potentes de altos terabytes, y se lo enviaron a una computadora con inteligencia artificial que a través de algoritmos lo que hizo fue, ¿cómo se dice?, analizar todo el estilo, las pinturas, los relieves, los colores, todo lo que utilizaba Rembrandt a raíz de a lo largo de toda su obra, y finalmente le ordenan, ¿no? Vas a hacer un nuevo cuadro con esta data. Esta impresora agarra e imprime en 3D un nuevo cuadro, que es el que tenemos pintado ahí. La pregunta es, ¿podemos otorgarle derechos de autor a una inteligencia artificial? A nivel de progreso tecnológico, ¿estamos al nivel de darle reconocimiento de sujeto de derechos a un robot? Porque esto finalmente es una inteligencia artificial que se pone en un cuerpo humanoide y ya estamos frente a un robot, como en las películas y como pensaba Asimov, ¿no? Las 3 leyes de Asimov de la robótica y todo lo demás. La pregunta está ahí. El tema es, se discute, ¿no? Y si se discute ya, finalmente ya, digamos un supuesto que no se le otorga los derechos de autor a la inteligencia artificial, entonces ¿a quién? ¿A quién se le van a poner los derechos de autor, otorgar los derechos de autor? ¿Al equipo que creó la máquina? ¿Al equipo que creó la impresora? ¿Al equipo que organizó todo? ¿O finalmente a quien cargó la data? ¿A quien escaneó? Eso es un gran debate que está vigente y bueno, en el curso vamos a tratar de desnudar hasta dónde ha llegado el tema. En Europa, el Parlamento de la Unión Europea ha discutido el tema de la inteligencia artificial como sujeto de derecho. Han discutido temas de responsabilidad civil, qué pasará si un robot mata a una persona, qué pasará si un robot genera daños, y en la lista de temas que se ha discutido también han incluido qué pasa si los robots o las inteligencias artificiales crean obras, porque ojo, no solamente son pinturas, y esto es, ojo, una pintura creada en base a data que ya existía. También existen otros casos en donde la inteligencia artificial ha generado melodías de la nada. Hay un robot que compone música a raíz de nada, con un algoritmo. Siempre vamos a discutir que el algoritmo es el que permite realizar la composición, pero finalmente no le ha dicho nadie, usa las notas do, re, de ahí fa, sol. No, agarró la inteligencia artificial y automáticamente ha generado una melodía. Luego también hay otro tipo de discusiones, ¿no? Y, ojo, también, en el caso del mono, también me olvidé mencionar que existe, por ejemplo, un caballo que se llama Metro, que pinta, que le ponen un pincel en la boca y pinta cuadros, y los cuadros son vendidos. Entonces, este tema de los animales y el tema de la inteligencia artificial está
muy ligado al tema que nos comentaba Enzo de a quién se va a dar la titularidad de los derechos de autor, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, quién toma la decisión si el caballo pinta un cuadro y le damos protección. ¿Cómo le pedimos al caballo que decida si quiere que su cuadro se exponga o no se exponga? O sea, mantener el inédito del cuadro. Una cosa bien loca, porque no solamente basta con contestar la pregunta si lo protegemos o no lo protegemos, sino también vamos más allá y tenemos que decir, ojo, hay un pliego de derechos que vamos a estudiar en el curso, en el cual, oye, se podrá darle titularidad, pero también cómo le pedimos la autorización para eso, cómo le solicitamos la autorización para distribuir su cuadro, cómo le pedimos la autorización para que pueda modificarlo una persona y es caballo de su consentimiento. Ah, ahí está la cuestión. No solamente se trata de reconocer si se protege o no se protege, sino también pensar en el funcionamiento de la maquinaria que tiene el derecho de autor. Aquí me va a relevar Elian, ¿verdad? Sí. Vamos, Elian. ¿Qué tal, chicos? Bueno, como el profesor ya les ha ido adelantando, hay varios tipos de obras que son protegidas, las obras literarias, audiovisuales, musicales y también las pinturas de arte, las obras de arte que podemos ver en la pantalla, por ejemplo. A la izquierda tenemos una pintura de Vincent Van Gogh y a la derecha una pintura de Miguel Ángel. Pero si ustedes conocen estas obras, van a poder advertir que tienen ciertas modificaciones. Y bueno, esas modificaciones hechas a propósito de la pandemia, ¿no? Un problema que podría afrontar Van Gogh a ponerse una mascarilla y también el uso del gel antibacterial en el caso de la obra de Miguel Ángel. Bueno, podemos considerar que son memes. Pero bueno, en el caso de estos memes y puntualmente en los que estamos viendo, estamos frente a una infracción a los derechos de autor de Van Gogh o de Miguel Ángel. No lo sé, por ejemplo, sería necesario que el creador de esos memes les haya tenido que pedir permiso antes a los autores o en el caso ahora de los titulares, si es que los tuviesen. Sabemos que Van Gogh y Miguel Ángel ya han fallecido lamentablemente hace muchos años y esa circunstancia haría que sus obras dejen de ser obras protegidas. O también, no lo sé, otro cuestionamiento. El creador de los memes usualmente los hace con ánimo crítico, un ánimo de burlarse, de hacer un chiste, una broma. Este ánimo también sería importante a la hora de hacer nuestro análisis. O tal vez estaríamos frente a una excepción o algún límite a los derechos de autor. El profesor ya les ha adelantado que existe la figura de la parodia, pero esta figura tiene ciertos requisitos. En el caso de los memes, ¿estamos cumpliendo los requisitos? Tendremos que evaluarlo. Y bueno, también una cuestión bastante importante. Los memes pueden ser protegidos como obras, pueden tener protección por los derechos de autor. En muchos casos no conocemos quiénes han creado los memes, pero este problema es un obstáculo para su protección. Y también el hecho de que se distribuyan libremente por internet todo el tiempo y a gran velocidad también influye. Bueno, sí, tal vez todos los cuestionamientos sobre memes que se les pueda venir a la mente los iremos solucionando, los iremos descubriendo, analizando a lo largo del curso. Y bueno, ya esperamos que también recibir sus propias dudas para en conjunto descifrarlas y tener la respuesta. Gracias. Sí, aprovecho para comentarles también, gracias Elian, de que al final de estas diapositivas vamos a dar un pequeño espacio de preguntas si tienen alguna curiosidad, etcétera, porque a nosotros nos ayuda bastante que nos den los temas actuales, porque por más chibolo que sea, como me dijeron al inicio con el micro abierto, claro, yo tengo algunos conocimientos modernos de vanguardia ahorita, pero me gustaría mucho escuchar también sus opiniones para ver si podemos incluir esas dudas, esa curiosidad en el curso, porque es un curso que busca justamente aclarar sus dudas respecto a los derechos de autor en las partes que se pueden colocar y así podemos ayudarles a que puedan contestar con la ley, ¿no? Con la ley que está ahí vigente. Complemento lo que señala Elian, en el que la figura de la izquierda es un meme, efectivamente, se generó en Twitter, al parecer, por la búsqueda que hicimos en Google, pero el de la parte derecha es un anuncio oficial del ministro de Ucrania. Sí. El ministro de Ucrania ha sacado obras de arte y las ha colocado así con parodias, ¿no? Y las ha colocado oficialmente en folletos.
Entonces, no solamente los memes, sino también, bueno, obviamente si nosotros ponemos una imagen así y la viralizamos, obviamente que estamos haciendo un meme, ¿no? Y los memes tienen mucho, mucho de qué tratar porque efectivamente tenemos las dudas que les ha planteado Elian de quién es el autor, se puede proteger, se puede excluir a la gente de seguir compartiendo los memes, sí o no, si vale la pena, si no vale la pena, mejor es un uso que yo acepto, es un uso inocuo, es un uso que no no va a ser importante por el derecho, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante, ¿no? Ahora, nos va a hablar Ellen del tema de los TikToks. Pues como lo mencionaba al inicio, el tema de los TikToks, o sea, me imagino que muchos de ustedes ya habrán, si no lo han hecho, no han hecho un video, habrán visto algún video tanto en Facebook como en la misma aplicación. ¿Ustedes creen que están libres de cualquier, o sea, de cualquier restricción? O también por el mismo hecho de que ustedes, si ustedes están haciendo un video, ustedes estarían violando el derecho de autor porque estarían utilizando, por ejemplo, alguna de las canciones de tendencia actualmente, la de Dua Lipa o la de Dana Paola, creo. Hay muchas, muchas canciones que están en tendencias. ¿Creen que ustedes mismos estarían violando el derecho de autor? O también el mismo caso de que, como decía en ese momento Elian, de que los memes, por ejemplo, no saben quiénes son los autores, pero en este caso los videos que ustedes mismos realizan tienen una cuenta de usuario, así que, o muchos de ustedes prestan su misma imagen, así que ¿les pertenecería a ustedes o a la misma compañía de TikTok? ¿Qué pensarían ustedes? En efecto, como dice Helen, el tema de TikTok que está muy a la moda ahorita, eh, es algo muy, muy inquietante porque, claro, los derechos de autor se van a bloquear automáticamente si yo pongo un TikTok con una canción muy conocida o un poquito más allá de la canción conocida de lo que te permite, ¿no? El TikTok creo que se puede crear de 15, de 30 y de 60 segundos, ¿no? En todo caso, ya, algunas canciones se pueden permitir poner 1 minuto de la canción, prácticamente es toda la canción, porque hay canciones que duran 3 minutos, 2 minutos, entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Efectivamente hay muchas preguntas. ¿Qué pasa si yo grabando un TikTok grabo un cuadro que tengo en mi sala y ese cuadro le pertenece o está bajo cura de algún museo? ¿Qué sucede si yo en el TikTok muestro un polo como el que tengo, no sé si se llega a ver, pero con diversos superhéroes, y efectivamente ahí estoy tratando obras artísticas que están en el mismo TikTok? El mismo audio, ¿no? El TikTok te permite utilizar canciones que están tuyas, son tuyas. Tú puedes poner tu audio y finalmente ahí se comparte, ¿no? Ahora, ese audio puede, si alguien ve un TikTok que es tendencia, agarra el audio y se viraliza. Entonces no es solamente un uso, sino se convierten en 60.000 usos, 50.000 usos, ¿no? Porque ahora todos tienen TikTok. En cuarentena todo el mundo tiene TikTok. Entonces, esos son temas que nos trae esta red social, ¿no? Y ahora nos va a hablar Enzo, ¿no? Del tema de la sociedad de gestión colectiva. Así es. Otro tema que vamos a ver, chicos, en el curso es la forma, digamos, ya más concreta de cómo los autores o artistas, intérpretes, ejecutantes pueden hacer para poder cobrar la remuneración, la retribución económica que le corresponde por sus derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que muchos han escuchado hablar de Updike, que es como un monstruo para las empresas de entretenimiento, porque siempre les toca la puerta en el momento menos oportuno, ¿no? Por mi experiencia profesional, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver un caso de GEDA Perú, que es una asociación de actores, de artistas visuales, y le tocan la puerta a empresas como Cineplanet, a restaurantes, a gimnasios, para que le den una parte de la ganancia que han tenido el año pasado, ¿no? Entonces, este tipo digamos, de solicitudes que hacen estas sociedades, nos tenemos que preguntar, ¿tienen una base legal para poder hacer ese cobro primeramente, ¿no? La ley tiene una presunción que es muy, muy debatible, ¿no? Muy polémica porque prácticamente permite que estas sociedades tengan el monopolio de los derechos de casi todos los autores, derechos de obras de derecho de autor o de derechos conexos. Entonces, como que para las empresas que utilizan estos o que explotan estos derechos, se ven un poco en una situación de desventaja, ¿no? Porque no pueden probar
que en verdad los autores o los intérpretes ejecutantes ya habían tenido una relación previa o se excluyeron de haber cedido sus derechos de autor, en fin, toda una serie de cuestiones que giran en torno a la sociedad de gestión colectiva que son muy, muy polémicas y que bueno, y a lo largo del curso vamos a tratar de un poco de absolver las dudas más importantes que se generan sobre ese tipo de personas jurídicas, ¿no? Sí, en este caso, como dice Enzo, en el caso de, bueno, el caso de la más pública es Abdai, ¿no? Todo el mundo conoce Abdai. Abdai, que es una sociedad de gestión colectiva que recauda por los autores, ¿no? Y en estos casos, claro, la pregunta es ¿por qué creen que debemos odiar a Abdai? Porque la mayoría de empresas que tienen negocios odian a Abdai. ¿Por qué? Porque Abdai es quien viene a cobrar. O sea, y la mayoría de personas creen que la música es gratis, ¿no? El otro día, por ejemplo, estuve escuchando un concierto de Gianmarco en el YouTube. El pelado se demoró un montón en armar su concierto, ¿no? Pero finalmente, cuando lo armó y todo, empezó a cantar sus canciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, no pasa nada porque él está cantando sus canciones. Pero me dio la curiosidad porque en pleno concierto de Gianmarco, él empezó a cantar esta canción de Ricky Martin, A Medio Vivir, que no sé ni siquiera si es compuesta por Ricky Martin o fue compuesta para Ricky Martin, pero yo me puse a pensar, él está transmitiendo en vivo para 30,000 personas y efectivamente está poniendo en conocimiento de esas 30,000 personas una canción que no le pertenece, que no ha compuesto él. En ese caso, entonces, Abdai sí tiene que intervenir y sí tiene que ir a cobrarle a Gianmarco, porque está utilizando una canción de otra persona. Ahora, Gianmarco podría decir, ojo, el compositor de esa canción es mi amigo y me ha dado permiso. Claro, Abdai le dice, muéstrame el permiso. A Gianmarco, aunque no lo crean, tiene que conseguir el permiso por escrito, con firma, y mostrárselo a Abdai, ¿no? Para que no le cobren. Ahora, así como lo ven, tan sencillo en Perú no es. ¿Por qué? Esa transmisión que ha hecho Gianmarco, ¿en dónde la ha hecho? Él está viviendo ahorita en Estados Unidos, pero esa transmisión, cuando Gianmarco canta la canción de este otro compositor, es transmitida también en Perú, así como en otros 150 países, porque hay peruanos en todo el mundo. Y ahora que todos están en sus casitas, mucho mejor entran y ven, ¿no? Entonces, claro, así como hay Abdaik aquí, por ejemplo, en España hay uno que se llama SGAE. Es lo mismo, pero es el de España. Y así debe haber un montón en todo el mundo. Y cada uno de ellos cobra para ese compositor de esa canción cuando se produce una comunicación pública, que es un término que vamos a ver en el curso y que efectivamente se realiza, ¿no? Ese es un tema muy, muy de moda, como han visto, esto del concierto ha sido hace poco, y así es cuando canta Sin Bandera, como cuando canta cualquier otro grupo, pero cuando utilizan canciones de titulares que no son ellos mismos, ¿no? Porque si Líbido canta las canciones de Líbido, no pasa nada, porque ellos mismos tienen los permisos. Si, no sé, pues David Bisbal o grupos tipo de rock, no sé, Slipknot o Rammstein, que tocan su música y que tienen el permiso para hacerlo, no pasa nada. Pero si hacen covers, si tocan canciones de otras personas, de otros compositores, efectivamente se tiene que cobrar. Y ayuda mucho estas sociedades de gestión colectiva que, como ha dicho Enzo también, tienen un problema de libre competencia que vamos a ver en el curso, porque Abdaik es el único que te cobra, pero nada dice la ley de que no pueda haber otro Abdaik con otro nombre que le haga la competencia. Este es otro tema importante e interesante del curso, que es el tema de los videojuegos, ¿no? Claro, el Perú no es un país que hace muchos videojuegos, no vamos a decir que no, porque hasta el Bloody Game existía, bueno, es un poco viejo. Yo todavía estaba en colegio cuando salió el Bloody Game, pero es un videojuego peruano, ¿no? Muy sencillito, en 2D, en donde tú disparabas a los corruptos y al final te enfrentabas a Vladimiro Montesinos, que era como un monstruo que te venía a atacar, ¿no? Y claro, ese videojuego es peruano y claro, nadie se pregunta, ahora ya hemos avanzado, no he tenido muchas más noticias de otros videojuegos, pero sé que hay industria de videojuegos aquí en el Perú que se está desarrollando mucho más, ¿no? El tema con los videojuegos es que tenemos diversos videojuegos, ¿no? No sé si conocen el videojuego, bueno, el de la izquierda arriba, el de la izquierda arriba lo conocen, ¿no? Se llama Pac-Man.
El de la derecha, arriba, se llama God of War, ¿no? Y los de abajo son Age of Empires y los Sims. Estos juegos tienen un complejo debate en el tema del derecho de autor, ¿no? Se debate mucho si estamos ante una obra audiovisual tipo una película o si estamos frente a una obra software o programa de computación. O sea, existe este debate, ¿por qué? Porque cada uno de esos regímenes, como lo vamos a ver, tienen sus propias reglas. Por señalarles una cosa pequeñita, el software te permite la licencia de usuario, que cuando uno compra un ejemplar, es decir, cuando yo tengo mi CD de Age of Empires, yo puedo activar mi copia, reproducirla en mi computadora y utilizarla de manera usuario. Eso no me da incluso también la posibilidad de hacer un streaming de lo que juego en línea. God of War te permite lo mismo. God of War, y yo les comento esto porque juego PlayStation y no tanto como quisiera, pero juego PlayStation y cuando uno juega God of War, existe una fase en donde tú empiezas a matar a los seres mitológicos, te enfrentas al dios, perfecto, pero hay otras partes en donde se reproduce un video. Y esa reproducción de video, automáticamente el PlayStation 4 te señala, hemos dejado de grabar, porque automáticamente graba tu gameplay, así se llama cuando tú juegas, y cuando se reproducen las escenas de video, se deja de grabar. Y vuelve a grabar cuando nuevamente tú haces el juego. ¿Esto qué significa? Que estamos ante una cosa mixta, que estamos ante una película y un software. ¿Por qué? Ese derecho de licencia de usuario que les estaba señalando no existe en la obra audiovisual. En la obra audiovisual tú no tienes ese derecho de permitirte copiar la película a tu computadora y tenerla ahí. Esa es otra excepción que existe general, que se llama la excepción de copia privada, pero tiene unas limitaciones específicas. Ahora, todos los juegos, como les señalé, no son iguales y tienen que tener un mínimo de originalidad. Es decir, este concepto lo van a escuchar mucho en el curso, es originalidad, es un tema de la impronta de la personalidad del autor. Es una cosa muy etérea, muy difícil de explicar, pero refleja que la obra sea individualizable, es decir, que sea no única en su especie, pero que sea muy, muy distintiva de sus otras, de otras obras similares, ¿no? Entonces, ¿Pac-Man tiene originalidad? Es una gran pregunta. Yo se la hice a mi profesor de derechos de autor y específicamente el tema de originalidad en un máster que hice en España. Y él me señaló que tenemos que ver cada caso, ¿no? Porque Pac-Man, para su momento histórico y temporal, ¿no? Histórico y temporal, de la industria, era una cosa muy novedosa. Y si bien la figurita del Pac-Man no es algo muy desarrollado, lo que está detrás, todo el código que está detrás, todos los datos que se tenían que poner en código binario para tener Pac-Man, en su momento eran originales, porque efectivamente nadie había hecho algo similar. Eso eran todos los juegos de Atari. Luego fuimos progresando, claro, y ahora la originalidad es mucho más difícil de comprobar. ¿Por qué? Porque existen juegos que se parecen mucho. El Assassin's Creed se parece mucho a God of War. No es de la misma temática, pero es el mismo concepto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza la originalidad de los videojuegos, ¿no? Age of Empires, Age of Mythology, ¿cómo se llama el otro? Earth, los que te ofrecen por Facebook, ¿no? El Kingdom y los que te salen como publicidad de otras aplicaciones, esos prácticamente son todos iguales. Lo único que varía es la temática. Entonces, podríamos decir que la originalidad recae en la temática, pero el modo de juego es el mismo. El código probablemente sea muy similar, ¿no? Los Sims es otro tema. Los Sims, si había un juego tipo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Skyrim me parece, en donde tú generas tu propia historia, ¿no? ¿Quién intervino? ¿Enzo? Sí, Cities Skyline se llama. Para construir una ciudad, ¿no? Claro. Hay un montón de juegos en donde tú construyes ciudades, donde tú manejas tus personajes y tienes una vía libre. Otra cosa es que tú sigas una campaña, ¿no? Y otra cosa es que tú puedas hacer libremente tu casa, quemar tu casa, tener tu hijo en Sims, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la historia se protege, es un tipo de guión, pero ¿cómo tenemos un guión si es libre? El guión no lo compone el mismo usuario, etcétera. El videojuego es una de las fuentes más ricas
para investigación en derechos de autor en la actualidad y desde siempre, porque las reglas no están claras. Sigamos con otro tema. Esto también, como les digo, es una pincelada de lo que se va a ver en el curso, ¿no? A ver, para los que se van a quedar como alumnos del curso, porque finalmente creo que son más de 100 en el grupo de Facebook, y quieran quedarse en el curso, un capítulo que tienen que ver en Netflix es el capítulo 7 de la temporada 1 de la serie de Luis Miguel. No importa si eres rockerito, si eres metalero, pero mira el capítulo 7 de Luis Miguel porque es muy interesante el tema de derechos conexos que hay ahí. Los derechos conexos, como señalaba, no sé si Elian o Helen al inicio en el contenido, efectivamente no son, Elian fuiste, ¿no? Sí, fuiste tú que señalaste lo de los derechos conexos. Los derechos conexos no son derechos de autor, pero son muy similares. ¿Por qué? Porque están relacionados a actores que trabajan en las industrias que ven los derechos de autor. Por ponerles un ejemplo, los actores tienen derechos conexos, los cantantes tienen derechos conexos, los guitarristas, bateristas tienen derechos conexos, las radios tienen derechos conexos, los programas de televisión, o sea, las entidades que están encargadas de la televisión tienen derechos conexos. Las discográficas, aunque ahorita ya es un poco anacrónico, tienen derechos conexos. Otros que tenemos derechos conexos somos nosotros mismos. Cuando agarramos nuestro celular y tomamos fotografías, cuando grabamos una cosa que pasa en la calle, también tenemos derechos conexos. Entonces, este capítulo de Luis Miguel es muy interesante. Les voy a hacer un poquito de historia. Bueno, nada de la serie de Luis Miguel puede ser spoiler, porque en realidad su vida está ahí desde siempre, pero como todo artista, él cuando era pequeño firmó con una discográfica que era EMI, ¿no? EMI era la discográfica que le sacó sus discos cuando era chibolo, cuando tenía cabello largo, ¿no? Y cantaba inicialmente y era explotado por Luis Rey, que era su padre, como dice la serie, aprobada por Luis Miguel, por si acaso. Esa es una discográfica que tenía los derechos iniciales, ¿no? Y luego, en el camino, cuando se hizo más famoso, otra discográfica, que es la Warner Music, WEA, en Latinoamérica, le ofrece firmar un contrato de exclusividad y él acepta. Entonces se rompe el contrato con EMI y se pasa a un contrato con WEA, ¿no? Obviamente Luis Miguel no era el que tenía los conflictos ahí, porque él era menor de edad hasta que se firmó con WEA, luego con el contrato ya firmado pasa a ser mayor de edad, pero el que estaba a cargo de eso es el padre, ¿no? Uno de los profundos temas que se tratan en la serie es la relación de Luis Miguel con su padre y su madre, y efectivamente cómo el padre era quien manejaba la carrera musical y la madre no tenía nada que ver en el entierro, pero al final y al cabo se necesita la firma de la madre y ahí hay todo un problema que se ve en la serie, ¿no? Y el problema es cuando Luis Miguel está en una situación económica financiera muy complicada, Luis Miguel necesita hacer algo novedoso. Entonces le surge la idea de hacer un nuevo disco, pero decía, ¿de qué? Porque tengo que hacerlo ya, rápido, y tengo que tener el dinero ya. Entonces dijo, ok, voy a hacer mi disco de grandes éxitos, pero ahí es el problema, porque quería coger canciones que se hicieron con una disquera, más canciones que se hicieron con otra disquera. Entonces ahí fue el problema. Él va a la primera disquera y le dicen, ok, yo estoy maravilloso con tu idea, vamos a hacerlo, pero tengo una idea mejor, ¿qué te parece? Y él le dice, ¿qué tal si grabas ahora de adulto con otra voz las canciones que tenías de niño? Va a consultar en la otra discográfica y la otra discográfica le dice, oye, tú no puedes grabar nuevamente porque estarías grabando algo nuevo y tienes una cláusula de exclusividad conmigo y sería generar un material nuevo que lo tienes que sacar con nosotros, te metes en problemas. Entonces, esos son los derechos de autor que Luis Miguel, bueno, los derechos conexos que Luis Miguel no tenía nunca y nunca tuvo. Y efectivamente ahí hay un problemón que se arma, muy interesante, por eso les digo que vean ese capítulo. Si pueden ver la serie completa, son 8 capítulos, creo, 10 capítulos, pero el 7, es muy interesante, ¿no? Y los derechos conexos de las discográficas, claro, que ahora han sido desbordadas, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué medio es el que más se utiliza en la actualidad para escuchar música? YouTube y Spotify. Nada más, ¿no? YouTube y Spotify. Entonces,
el tema es justamente cómo manejamos este derecho que tenían las discográficas y tienen, ¿no? Claro, en efecto, como señalan en el chat, Paul McCartney tiene también el mismo tema porque hay varias canciones que cuando se pelean con John, a veces se duda si se puede utilizar o no, ¿no? Efectivamente. Y algunas canciones de los Beatles también, no, y es más, sin irnos tan lejos a los Beatles, Salim Vera tiene el mismo problema. Ahora que Líbido, bueno, aunque gracias a efecto pandemia parece que se van a juntar los de Líbido, pero Salim Vera no puede cantar algunos temas que tenía con Líbido porque son composiciones de Manolo, ¿no? Manolo García, me parece que es. Entonces, ahí también hay un tema de conflicto en la coautoría, ¿no? Es un tema muy interesante porque, claro, una cosa es que componga uno sus canciones, el otro sus canciones, o canciones que sean conjuntas. Y eso también deriva en problemas. Como iba diciendo lo del... Ah, Toño Jauregui, perdón. Sí, exactamente, Toño Jauregui. Entonces, el tema es, ¿qué sucede en la actualidad? Que la mayoría usa Spotify o usa YouTube. Ellos, estas dos plataformas ya no necesitan de las discográficas. Entonces, es un tema que también vamos a ver en el curso. Y creo que para finalizar, me queda un tema más. Efectivamente, ¿no? Creo que todos conocen a estos señores, en cuarentena se han hecho muy famosos. Les comento que ya en su país, Ghana, son ultra famosos, van a programas de televisión, están en todo lado, ¿no? ¿Ellos tienen derechos de autor? Es la gran pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Tienen derechos de autor los danzarines? ¿Podríamos decir que tienen derechos de autor? En parte sí, si es que alguno, por ejemplo, hubiera hecho la coreografía, ¿no? Porque ellos se ponen a bailar con el ataúd y bailan haciendo algunas piruetas y demás. Si es algo que tienen programado y lo tienen clarito qué hacer, automáticamente estaríamos ante una obra coreográfica. Vania Macías, me parece que es la peruana que hace coreografías, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene muchas obras coreográficas en donde ya tiene registradas y por lo tanto también tiene derechos de autor sobre ellas, ¿no? Otro tema es los intérpretes, como les señalaba, ¿no? Retrocedamos. En el caso de Luis Miguel no tiene muchos derechos de autor, es más, muchos de sus temas han sido compuestos por otros compositores, pero él sí tiene derechos sobre la voz y la manera en cómo lo canta, ¿no? Igual los señores del ritual ganés, del baile ¿cómo se llama? Del baile del ataúd, tienen los derechos conexos sobre la interpretación, es decir, la manera en que se visten, ¿no? Y cómo hacen la danza y todo. ¿Es una obra protegida? No, es una forma, una prestación de un artista ejecutante, es decir, un bailarín que tiene una reproducción de una obra coreográfica, que esa sí puede ser protegida por los derechos de autor, ¿no? Que son dos cosas distintas, para que vean que tanto una obra coreográfica como la interpretación, la ejecución de la misma, pueden ser protegidas, ¿no? Y bueno, creo que con eso terminamos el tema de la clase. Y nada, ahora podríamos abrir un ratito los micrófonos y también escuchar sus dudas, consultas, si quieren conversar de algún tema del curso, si qué les interesaría escuchar, si están interesados en algún tema en particular para que lo toquemos a lo largo del curso, ¿no? Aquí sí pueden utilizar sus micrófonos. Voy a habilitar la opción. Yo también estoy empezando a utilizar esto de manera... Ya, ahora se supone que... ¿Cómo se hace esto? Ya, creo que ya pueden reactivar sus micrófonos si quieren participar, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta, o si quieren de todas maneras consultar de algún tema. El horario confirmado, sí, la facultad me dijo, bueno, vamos, yo confirmé el horario antes de la cuarentena, me dijeron miércoles
de 9 de la noche a 10:30 de la noche. Es lo que me dijo la facultad antes de la cuarentena. No sé si lo hayan cambiado o si me van a volver a consultar, pero ese es el horario que me dijeron, ¿no? Si tienen alguna otra duda, consulta, algún tema que les interese, alguna duda de derechos de autor. Nada, todo está clarísimo, no tienen ninguna duda de, de los temas. Puede ser de TikTok, de los memes, de lo que sea, de lo que quieran, ¿ah? Conmigo pueden hablar de cualquier tema. Buenas noches, profesor. Yo tengo una consulta. Quisiera saber en el caso de los youtubers peruanos, o sea, ellos, ¿bajo qué leyes están, o sea, protegidos por la misma ley de YouTube de Estados Unidos o en cada país hay un reglamento especial? ¿Me podría explicar o incluirlo en el temario? Claro, claro, claro. Gracias, Nicole, ¿verdad? Sí. Porfa, Enzo, si puedes ir tomando nota de los temas y me lo mandas luego con un Word, sería excelente. Perfecto. El tema de los youtubers lo vamos a tratar en la parte de derechos de Internet. Muy bien, gracias por el aporte. Normalmente un youtuber depende de qué tipo, ¿no? Porque hay youtubers que se graban los temas graban lo que juegan, ¿no? En Internet, ¿no? Programas como Dota o Age of Empires, StarCraft, ¿no? Que tienen finalmente a los youtubers, por ejemplo, los de moda, ¿no? What the Chick creo que es el B-Blog que les enseña cómo maquillarse, temas de moda, ¿no? Bueno, o finalmente una persona como yo que grabo mis videos de derecho y los pongo, ¿no? En principio se protegerían todo por el tema de la ley de derechos de autor peruana, para protegerlo inmediatamente en donde están emitiéndolo, ¿no? Pero si es Luisito Comunica o Germán Garmendia u otros, obviamente tienen que protegerlo, tienen que protegerlo de acuerdo a las leyes que tengan en su propio país. Ahora, cuando uno cuelga contenido a una red social, inmediatamente se somete a las reglas que tiene cada red social. Cuando ustedes normalmente, y esto es un adelanto de lo que vamos a ver, cuando ustedes normalmente comparten una fotografía o un video o lo que sea en una red social, siempre tienen que ver en qué términos se va a colocar a la red social. Esas normas que salen en cascada cuando uno se registra y que uno le pone, sí, bacán, aceptar, ya. En esas partes escritas de las redes sociales que se llaman términos y condiciones, ahí están las normas de propiedad intelectual, en donde normalmente se te dice, no cuelgues contenido que no te pertenece, cuelga contenido que solamente haces tú, y nada más. Ahora, hay a la par algunos algoritmos que te permiten bloquear, como por ejemplo en el video que colgué en el Facebook con la entrada de Star Wars, el algoritmo de Facebook de protección de los derechos de autor que salió hace unos meses que iban a empezar a proteger, detectó que yo colgué un fragmento de una canción. Automáticamente me vino el aviso y yo tengo una declaración jurada de que es mío. Lo mismo le va a pasar a los youtubers que suban contenido con obras musicales o partes de videos. Les van a decir, oye, esto pertenece un poquito a una película, esto a una serie, esto es una música protegida, tienes los permisos o no es el contenido esencial y tranquilamente lo puedes hacer. Normalmente en Internet, en las redes sociales, no se limita el contenido, pero ojo, si este contenido es utilizado y llega a otro país, automáticamente el titular podría ir en contra tuyo en el país concreto. Pero así como, por ejemplo, si yo cuelgo un contenido de un cantante de música española, ¿no? Ya, Pablo Alborán, pongo un video utilizando una canción de Pablo Alborán en Perú, va a ver primero si la sociedad de gestión colectiva tiene los derechos de Pablo Alborán aquí en Perú, me va a atacar a mí legalmente aquí en Perú. Si es que el Pablo Alborán solamente utiliza la sociedad de gestión colectiva de España, va a agarrar la sociedad de gestión colectiva en España, va a iniciar un juicio en contra mía en España y va a mandarme vía exhorto a mi domicilio en Perú
el tema para que ellos respondan de la justicia española y yo voy a tener que obtener representación allá, ¿no? Ahora bien, esto sería un caos si es que vamos a todos los países, pero lo que hace YouTube, y es muy buena la aclaración que hizo Nicole en su intervención, es que YouTube efectivamente a veces te pone un tribunal arbitral para resolver estos conflictos. Pero las medidas que hace ese arbitraje en YouTube, por ejemplo, es simplemente llega la decisión de, ok, te retiro tu contenido nada más, no otorga resarcimiento, no te paga daños, etcétera, etcétera. O puede convertir, si es monetizado el canal de YouTube, puede derivar todo lo que haya ingresado por patrocinadores y demás que quieren invertir en tu canal, se los da al titular, ¿no? Esos son los temas que vamos a ir viendo. Hay otra pregunta en el chat, dice, ¿tiene que ver el curso con cuestiones de apropiación cultural? Apropiación cultural en el sentido de que se van a coger obras tipo de poblaciones indígenas y generar aspectos o sea, por ejemplo, si se toma un grabado indígena o un conocimiento de un pueblo indígena y se genera una prenda de vestir, ¿no? En ese término apropiación cultural vamos a ver si un poco, en todo caso Enzo toma apunte, es un tema interesante que se puede ver. También de apropiación cultural también se habla en dos aspectos, ¿no? Cuando hay galerías de arte, viene un tipo artista, agarra y le toma una fotografía a eso y luego publica la toma de la fotografía con un agregado como otra obra distinta, ¿no? Eso se llama apropiación artística también. Ese también es otra forma de verlo, ¿no? Y finalmente apropiación cultural también es el tema, pero que esto sí no es un tema muy específico en un curso de pregrado, que es el robo de obras de arte en conflictos bélicos. No sé si han visto el capítulo, hay un capítulo de Los Simpsons en donde el abuelo se queda con Bart y le empieza a contar de los peces del infierno con su tatuaje aquí en el brazo, en donde se roban obras de arte, ¿no? Eso es apropiación cultural también, porque se roban obras de arte en contextos de guerra. Si pueden ver la película La Dama de Oro, con Helen Mirren y el actor que hace de Deadpool, ¿cómo se llama? Ryan Reynolds. Es una película en donde Ryan Reynolds es un abogado, no es Deadpool, obviamente, y trata de recuperar un cuadro de Klimt para la pariente de una familia austriaca en donde se robó en tiempos de Hitler un cuadro muy famoso. Es una área muy interesante, pero no lo vamos a poder ver dentro del curso. Eso sí es un poco mucho más especializado, ¿no? Me preguntan si se quedará con el horario de los miércoles para estas clases introductorias y nos avisará luego. Me parece que sí, va a tener que ser los miércoles, aunque ahora podría cambiarlo a lunes o martes de repente, si es que la facultad lo permite, porque se ha habilitado esos horarios también en mi calendario de horas de dictado, pero preferencia sería los miércoles, porque he visto también en el calendario que no tendríamos cruces con feriados ni otros problemas, ¿no? Los temas procesales, sí, Romina, vamos a ver los temas procesales, no tanto, porque eso lo aprende más en la práctica, pero sí vamos a ver aspectos básicos, ¿no? Más que temas procesales, se ven temas procedimentales en este curso, porque los temas procedimentales, porque son procedimientos administrativos que se tienen en el Indecopi, y no tanto procesos judiciales, ¿no? Hay procesos judiciales también, pero son los conocimientos que van a obtener en sus cursos de Derecho Procesal más que en que es especializado, ¿no? No sé si alguien más quiere intervenir, si tiene otra duda. Profesor, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Luis Carlos, ¿no? Sí, dime. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Quería consultarle, por ejemplo, mucha gente está en grupos de Facebook, por ejemplo, y allí se comparte mucha información, se comparten libros, PDFs. Cada vez que uno comparte un PDF de un libro, infringiría la ley de derechos de autor, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa? En ese caso, infringimos la ley. Y otra pregunta, ¿qué sucede en el caso de que un autor publica sus libros al margen de lo que pueda coordinar con la editorial? ¿También le infringe o porque él es autor puede hacerlo? Y una vez que estos libros han sido compartidos, por ejemplo, y son, entre comillas, de dominio público, ¿qué pasa con los que siguen compartiéndolo? ¿Siguen infringiendo la ley o porque ya se liberaron, digamos que hay algún tipo de posibilidad de seguir haciéndolo?
Gracias. Ya, claro, te contesto. A ver, por partes. Lo primero es el tema de los grupos, compartir obras en grupos. Siento ser impopular, pero la ley de derechos de autor es así. Obviamente sí es una infracción, ¿no? Y va a seguir siendo una infracción, y es una infracción que cometen muchos. Yo trato de no hacerlo. Lo que puedo compartir son fragmentos, porque eso sí se utiliza en la enseñanza, sí se puede hacer ese compartir en el grupo, por ejemplo, que tenemos del curso. Si se comparten libros enteros, hay que tener la autorización y de la editorial, si es que son los titulares, o del autor si es el titular, ¿no? Lo que me lleva a tu segunda pregunta, que es si el autor comparte una obra, depende del contrato de edición que tenga con la editorial, porque hay editoriales que te permiten, en algún caso sí, autor, cuelga si tú quieres, y hay otras editoriales que dicen no puedes colgar porque tienes un contrato de edición exclusivo conmigo, y por lo tanto no es posible de que lo hagas. Depende mucho de eso, ¿no? Y tu tercera pregunta era, perdóname que como tenía tres, ¿me puedes repetir la que falta? Sí, con respecto a que si es que los libros ya han sido compartidos y son de dominio público, Ya, entonces perfecto. igual... Ajá. Dominio público, no. El dominio público solamente se obtiene, como vamos a ver en el curso, cuando se alcanza el periodo de tiempo de protección, o cuando bueno, esto está en duda, pero sí cuando el autor lo comparte en dominio público, pero esto todavía no ha sido aceptado mucho en el Perú. Sería utilizar los Creative Commons, que es una manera de flexibilizar el derecho de autor, ¿no? No sé si han escuchado el Creative Commons, en donde efectivamente tú colocas un sticker en tu obra, en la página donde está compartida tu obra, y le das la autorización a quien quieras para que lo comparte igual, no utilice en fines comerciales, todo. Pero el dominio público solo se obtiene cuando el autor muere. Al siguiente año, del 1 de enero, cuenta 70 años, y a partir de esa fecha recién entra a dominio público, ¿no? Es algo muy complicado. Otra forma de acceder al dominio público es todo lo que está excluido. Por ejemplo, las leyes, las resoluciones, las normas, los códigos, todo eso, los actos oficiales, no están protegidos y automáticamente están en dominio público. Lo que genera, bueno, esto es una duda, esta es también una de las posturas que existen, lo que genera una inteligencia artificial, o lo que genera, por ejemplo, un mono como obra, un caballo, un elefante o lo que sea, se dice que una de las posturas es que entran a dominio público. Pero cuando uno comparte un libro, y por el solo hecho de compartirlo, el libro, no es que va a entrar en dominio público. Existe y está protegido por los derechos de autor, pero tiene que efectuarse la persecución procesal, como señalaba Romina. En ese caso sí, procedimentalmente tenemos que ir a atacar a los infractores, ¿no? Y esto no sucede en el Perú respecto a las obras publicadas en libros, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos una sociedad de gestión colectiva, las que nos comentaba Enzo, que protejan las obras editoriales. En España es distinto. En España, por ejemplo, existe la sociedad de gestión colectiva, que se llama CEDRO. Y CEDRO persigue a aquellos que fotocopian libros enteros, aquellos que comparten libros enteros por Facebook, que comparten libros enteros por WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el tema, ¿no? Gracias, Luis, por la intervención. Edgar nos pone aquí, ¿los diseños de moda tienen protección de derecho de autor o podría protegerse registrado como diseño industrial? Ese también es una gran duda que no se ha respondido todavía. Yo tengo un artículo escrito sobre el tema, en donde efectivamente me adentro en todas las teorías que existen sobre esto, porque hay teorías que dicen, puedes proteger tanto como autor como diseño industrial, puedes protegerlo como ambos, los ambos se cruzan. Hay otra que dice solamente autor, otra que dice solamente diseño industrial. Hay que verlo a detenimiento. Pero es un tema que podríamos tratar de tocar. Enzo, si te apuntas, porfa, lo de diseños en la industria de la moda, podríamos tratar de tocar un poco también en el curso, ¿no? Sobre todo porque tenemos un año, ¿no? Para hacer el curso, y sí se puede tocar. Es un buen tema. Gracias, Edgar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, curiosidad? ¿Algún meme que haya visto? Profesor, disculpe, nuevamente, justo con respecto a lo que usted mencionó, de que hay, digamos, aspectos que no están protegidos por la norma, la jurisprudencia, las leyes, por ejemplo, ¿y qué sucede con los libros de jurisprudencia, de compilación normativa, los compendios? En ese caso, ¿qué sucede?
Se analiza, Luis Carlos, se analiza cada tema porque hay partes que se protegen y partes que no. Por ejemplo, las sumillas se podrían proteger como conjunto, ¿no? Si hay comentarios, el comentario, pero en realidad el texto de la norma, el texto del código, los artículos específicos, no se protegerían. Dentro de un libro, por ejemplo, sí se protegería la presentación, la introducción, el prólogo, el colofón, pero no se protegería, por ejemplo, el texto de las normas, ¿no? Sucede lo mismo en las cartas de los restaurantes. Uno diría, ¿se protege la carta del restaurante? O sea, lomo saltado 15 soles, ají de gallina 20 soles, ¿se protege? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo empiezo a nombrar, ¿no? Ají de gallina Mario Bros, ¿no? Obviamente que no el nombre, porque eso está protegido por marca comercial, ¿no? O no sé, pues me invento nombres, ¿no? Lomo saltado Vectorium, salchipapa Imperium. Eso podría ser protegido. Vamos a ver que los logotipos, los lemas, algunas formas podrían protegerse si son muy, muy, muy originales, si denotan una especial identificación, individualización, ¿no? Pero no en todos los casos. No sé, ¿alguien tiene otra? Receta de comida. Ese es otro tema de vanguardia. Enzo, si puedes anotarlo también. Hace poco también me compré un libro de derechos de autor y alta cocina, ¿no? Hay una tesis también del profesor Maraví del tema de protección de las obras gastronómicas. Hay duda en las recetas de comida porque se ve que se puede proteger la presentación del plato, vemos si es que se puede proteger la combinación misma de los ingredientes con determinadas cantidades. Lo último que existe en este tema de recetas de comida es, por ejemplo, que se ha denegado la protección en Europa de un sabor de queso. Un tipo específico de sabor de queso se ha denegado por protección a los derechos de autor en Europa. Aquí en el Perú no tenemos ningún intento de registrar todavía el ceviche o el tiradito, pero vamos a ver en qué va, y efectivamente también puede ser un tema a revisar. También están las ETG, ¿no? Las especialidades tradicionales garantizadas. Exacto. Lo que nos señala Enzo es un signo distintivo nuevo que se ha aprobado recientemente, el año pasado, en Indecopi, que versa sobre procedimientos de generación de recetas. Pero esto no es derecho de autor, es signos distintivos, y lo tiene que explicar el doctor Cornejo, según lo que escribieron ahí en los comentarios. Él tiene, no sé si tendrá el curso o otro profesor, pero ellos son los que tienen que tratar el tema de la parte de signos distintivos como las especialidades tradicionales garantizadas, ¿no? Pero también, como señala bien Sergio, es un tema a investigar porque hay formas, podría ser, ¿no? En Perú, que sí se proteja a través del derecho de autor, pero no ha habido un caso concreto todavía que vea el tema, ¿no? ¿Alguien tiene otra consulta? Si no, para terminar, depende de ustedes. Bueno, creo que ha sido productiva la tarde, la noche. Hemos aclarado algunas dudas. Han visto, estos son los temas que se verían. Obviamente añadiendo la carga de las normas, la jurisprudencia y todo lo demás, para que sean unos maestros ahí en derecho de autor y derechos conexos, que es un tema que ayuda bastante a todos y tiene que ver también con la labor de todos, porque así trabajes en la superintendencia de banca y seguros, en registros públicos, en un estudio privado, o como profesor, luego quieras ser profesor, o lo que hagas, siempre va a estar metido el derecho de autor, como vamos a ver, y uno tiene que conocer sus derechos, ¿no? Efectivamente, incluso si eres un youtuber, tienes que saber de derechos de autor, tienes que saber qué se puede usar, qué no se puede usar, a pesar de que a veces es un poquito pesado porque te dicen, oye, no puedes utilizar nada, pero a veces es necesario y es también importante tener en consideración de que las reglas mínimas de derecho de autor las tienes que tener, ¿no? Incluso si trabajas en el Poder Judicial, porque las normas que tienes para citar y demás. Hubo un caso de un conocido profesor de Derecho Civil que denunció a varios miembros de la Corte Suprema por haberlo plagiado,
por haber cogido sus artículos en diversas revistas, en un libro, y haberlo puesto en una resolución sin citar, ¿no? Y como la ley de derecho de autor te dice no va a estar protegido todo lo que está dentro de una resolución, una sentencia, sería como un modo de blanquear los derechos de autor, porque lo que está colocado ahí ya no va a tener derechos de autor y la persona que lo hizo, el profesor que lo escribió, perdería los derechos de autor, ¿no? Entonces, esos temas están ahí. Incluso, miren, un juez de la Corte Suprema ha tenido que defenderse en temas de derechos de autor. Entonces, esa es la importancia de la materia. Eso sería todo conmigo. Agradezco a Enzo, Ellen y Elian por haberme acompañado hoy día y haberme ayudado con esto. Vamos a seguir trabajando en los temas del curso y bueno, nos vemos con los que estén inscritos e inviten también a sus amigos si les ha gustado a inscribirse. Eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.